Hola Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Estoy de vuelta con otra reseña de la serie Rujundu y más, en este caso la del tercer avance del capítulo 7 que se estrenará mañana sábado a través del canal Fox. El avance comienza con estas imágenes de Onur y Eye. Resulta que ahora Onur quiere aprender un poco de las habilidades que tiene Eye para robar y aparentemente le pide que lo enseñe a ser carterista. Eye como que no puede creer la petición que está escuchando y le dice: Onur, ¿tú me estás hablando en serio? Te enseñaré a robar carteras, a lo que él contesta firme diciendo sí. Los vemos después en pleno entrenamiento, utilizan un maniquí para que él practique y Onur se enfada un poco porque creo que pensaba que sería más fácil aprender, mas sin embargo como que no se le dará muy bien el rol de ladronzuelo. Eye más adelante le dice: es que el carterismo no es algo que se puede aprender en un par de horas, a lo que él responde: yo aprendo rápido. Seguido Hilal le pregunta a Jivan: tú hiciste negocios con Hazar, ¿verdad? Y después Jivan en otra escena le dice a Kadir: nos van a encerrar, Kadir. Ya en este avance podemos ver que el motivo por el que ella estará en el hospital en efecto tiene nombre y es Hazar. Al parecer hay un operativo de Onur y su equipo en el que lo van a capturar y Hazar presionará tanto a Jivan como a Eye para que lo saquen de ese problema, para que lo ayuden a escapar. La siguiente escena es en el hospital. Hazar está en silla de ruedas puesto que aparentemente algo le sucede mientras lo capturan y él requerirá de atención médica. Vemos la cara de Eye cuando lo ve. Seguido está en casa ella diciéndole a su amigo Musti: Jivan no va a perdonar a Hazar, ¿lo entiendes? Y después aparece Hilal en la mansión diciéndole a Kadir: el hombre le pidió ayuda a mi hermano, pero él lo dejará allí. O sea que Jivan no va a querer ayudar a Hazar y Hilal se va a aprovechar de la situación para hacerlo ella por su propia cuenta y ganarse puntos con ese hombre. A continuación Eye le dice a Musti: eres consciente de lo que tengo que hacer, ¿verdad? Tengo que secuestrar a Hazar. Después la vemos en el hospital frente a ese hombre. Él le dice: si yo me quemo, tú te quemarás también. Y quien aparece entonces es Hilal en otra escena diciendo: secuestraré a Hazar. Ahora las dos durante el capítulo tendrán la misión de secuestrarlo y todo parece indicar que es Hilal quien lo logrará. Casi al final Eye llega a este lugar donde al parecer las autoridades tenían a Hazar bajo custodia. Hay un oficial tendido en el suelo inconsciente, lo que me da a entender que en el momento en que ella llega ya Hazar se escapó, o mejor dicho, ya se lo llevaron. Y cuando ella está recién observando el panorama es sorprendida por Onur, que llega al lugar y también queda al tanto de la situación. Él está apuntando con un arma. Como acaba de llegar, está inspeccionando el lugar, ve a alguien de espaldas pero no se da cuenta que es ella hasta que la agarra por el brazo y ella se vira. Ambos se sorprenden. Ella dice: Onur, y él le pregunta: Eye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Hilal aparece a continuación sonriente en un auto. Es esto lo que más me da a pensar que ella fue la que pudo ejecutar la misión del secuestro, y eso es todo lo que nos muestran en este adelanto. Mis queridos turcofans, ¿qué les ha parecido este nuevo enredo en el que estará metida Eye? Yo creo que tendrá muchísimas explicaciones que dar. Estoy deseosa como siempre por saber cómo pasarán ciertamente las cosas. Cuéntenme sus opiniones sobre todo lo que les he comentado en esta reseña, cuáles son sus impresiones de lo que sucederá. Si les ha gustado este video, no se vayan sin dejar un like para apoyarnos y suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo el contenido que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Mi nombre es Meli y como siempre me despido de ustedes por ahora, esperando verlos en un próximo video.